Hola a todos. No sé si habéis visto el tema en el que os he expuesto el caso de San Pedro Apóstol de Polvoranca. Aquí sería como una segunda parte de ese tema o de ese vídeo, y lo que vamos a hacer es ver cómo las técnicas instrumentales nos van a permitir resolver un enigma cronológico, un enigma histórico o arqueológico. Os recuerdo el asunto. Teníamos una iglesia, es la iglesia de San Pedro Apóstol en Polvoranca, cerca de Madrid, que tiene dos fases constructivas, una medieval y una barroca en el siglo XVII, y con dos sistemas constructivos distintos y un elemento extraño, un elemento que no recoge la historia en papel, sino que solo nos quedan restos de él, que es esa torre que se ve a la izquierda de la imagen. Tomamos muestras en el interior, vimos que había dos tipos de mortero, eran morteros de yeso, y en las cimentaciones del interior que vimos que era un mortero de cal. ¿Cómo supimos esto? A través de la difracción de rayos X. Ahí tenéis una imagen de dos diagramas de rayos X. Os recuerdo brevemente, los rayos X, esta técnica consiste en difractar un polvo del material. Esa difracción nos permite identificar los minerales que hay presentes a través de su cristalografía. Hay un tema que debéis consultar en otra parte del curso, donde os explican cómo se obtienen estos diagramas. Pero básicamente recordaros que lo que leemos son minerales, de modo que vamos a ver qué es lo que había en el mortero de cimentación y en la torre que tomamos. Pues había un mortero de cal y arena. Vemos que es un mortero de cal y arena porque tiene calcita, tiene cuarzo, tiene feldespatos, tiene los componentes propios de la cal, que carbonata y se convierte en calcita, como hemos visto también en el vídeo de los morteros de cal, y los componentes naturales de la arena, el cuarzo y el feldespato. En cambio, el mortero de juntas o el mortero de revestimiento, que eran muy parecidos, aunque he traído solo la imagen del mortero de juntas, es un mortero que difracta algo de impurezas, pero sobre todo esas marcas verdes en la imagen nos dicen que es un mortero de yeso. Entonces tenemos un mortero de cal medieval, un mortero de yeso en el siglo XVII, y el mortero de la torre también es el tipo de mortero de cal y arena, un mortero medieval. Por lo tanto, deducimos que la torre es contemporánea de la cimentación de la iglesia y por lo tanto contemporánea de la iglesia original, y por lo tanto es un elemento medieval. Esto también nos lo corroboró la microscopía electrónica con microanálisis. El mortero de cimentación medieval y el mortero de la torre, que era el problema, lo vimos al microscopio electrónico y vimos estas imágenes de cristales de calcita, que además esta técnica, como también se explica en otro vídeo sobre la microscopía electrónica de barrido, esta técnica permite incidir con un haz sobre las partículas, y estas emiten una energía que se descompone y podemos identificar los elementos. El análisis de esto era calcio, por lo tanto, y era carbono. Era un análisis típico del carbonato cálcico. En el caso del mortero de juntas, del edificio más visible, del edificio del siglo XVII, el resultado del análisis por microscopía es esto que veis cristales mucho más grandes que cuando eran analizados con este analizador del que os hablo, pues daban una señal de sulfato, daban una señal de azufre y de calcio, eran sulfato de calcio, ¿no? Es una señal distinta de ver el calcio solo, que con esta morfología en la imagen de los granos de calcita pues nos permite identificar. También la forma, la morfología de los minerales y el tamaño. Veis que hay una escala, es mucho más pequeño el cristal de calcita que el cristal de yeso. Ahí tenéis dos imágenes que son muy reveladoras. Por lo tanto, en el caso del cristal de cal, tenemos un diagrama de este tipo, de cal, donde se aprecia muy bien la cal, que es la calcita, y los granos de cuarzo y de feldespato, y que también podemos seguir observando en el microscopio electrónico
como se ve en esta imagen, ese grano en el centro, en el centro izquierdo de la imagen, que es inmenso, eso es un grano de arena pequeñito. Fijaros qué pequeño es el cristal de cal, ¿no? Porque es lo que lo rodea en esa masa. Ahí lo tenéis otra vez, son imágenes como las que os he enseñado antes del cristal de calcita. También vimos los cristales de feldespato. Ese grano de ahí alterándose es con un análisis microquímico identificamos como feldespato. Este es el aspecto que tienen los análisis del microscopio electrónico de barrido. Ya os digo que hay otro tema donde esto se explica con mayor intensidad, pero ahí veis ese feldespato es excitado y da una señal que se descompone y nos da el espectro que veis, que tiene pues, aluminio, calcio, potasio, oxígeno, hierro, que son elementos propios de un feldespato, que ya lo hemos visto en la difracción de rayos X también. Aquí identificamos el feldespato y luego también lo vemos en el microscopio electrónico. En el caso del mortero de la torre, pues ahí veis que son 3 líneas verdes muy claras y otro montón de líneas moradas o de otros colores más bajas. Eso corresponde a la identificación del yeso y luego pues, impurezas pues, naturales de un yeso cocido en un sistema tradicional con sus impurezas. Al microscopio podemos observarlo y vemos incluso algún cristal como este que se ve aquí, de anhidrita a punto de rehidratarse a yeso, o los cristales ya bien formados de yeso, más grandes que los de calcita y con una forma muy clara de yeso. Alguna impureza también lo podemos ver entre esos cristales, pero como veis, el cristal de yeso es, o sea, el mortero de yeso es casi una pasta de yeso. Se habla de mortero de yeso, pero en realidad son prácticamente pastas. Como conclusiones vimos, como hemos dicho, que los morteros teníamos dos grupos de morteros de cal, perdón, dos grupos de morteros de yeso y otro grupo de mortero de cal que corresponden a las dos etapas constructivas del edificio. Y el principal, por supuesto, es el mortero de yeso, que es un mortero empleado en el siglo XVII en este edificio y que corresponde con la tradición madrileña de los siglos XVII y XVIII. Muchas gracias por vuestra atención. Seguimos en contacto.